Bueno, ahí estamos Vamos. grabando. Si querés yo te presento, Facu, ¿querés que Bueno, empecemos aquí? Vamos a buscar, sí, a ver. como quieras. Bueno, a ver. O sea que vos vivías en Rosario, Facu, pero sos cordobés. Soy Yo cordobés. iba a decir que eras rosarino. Muy bien. Bueno, Ya estoy en mitad de Facundo, vida en Rosario. Ya empaté el tiempo en Rosario te que hace en medio Guati. Sí, me parece que sos más rosarino de corazón que cordobés. Bueno, a Y mi ver, madre era rosarina, así que es rosarina, claro. así que ya tenía ahí una pata en Rosario adentro Claro, de mi desde casa. antes, desde antes. Bueno, Facundo es licenciado en filosofía, Facundo Fascioli, facilitador en constelaciones familiares, hace el instructorado y formación de formadores en constelaciones familiares, es director de la formación en constelaciones familiares en el Instituto Dasein, el posgrado también en consulta individual en constelaciones familiares, miembro de CIFRA, Centro de Estudios e Investigaciones en Filosofía Francesa, entre los periodos del 2010 al 2020. Es autor del libro La multiplicidad de la conciencia en Henri Bergson y Bert Hellinger, de la editorial Fundación La Endija, 2019. Bienvenido, Sí, Pablo. ¿cómo está? El libro en realidad es la tesis de licenciatura, que bueno, aproveché, hice las dos cosas, que bueno, como fue unir el recorrido que yo estaba haciendo durante desde el 2008, que conocí 2009 las constelaciones, yo empecé la facultad de 2005, después bueno, fui y vine con la facultad varias veces, y bueno, hacer la tesis fue sobre este tema, sobre Bergson y Hellinger, me permitió terminar la facultad. Con ese objetivo justamente porque no había producción académica sobre Hellinger, sobre Bergson sí, pero no tanto tampoco, y bueno, también como una forma de llevar a ese mundo a Hellinger que por ahí no está muy contemplado, digamos, todavía. Eh, pero bueno, la idea de estos dos encuentros, o lo que a mí me interesa un poco transmitir en estos breves encuentros, es eh, cómo Bergson, que es un autor que está situado, que es bien contemporáneo a Freud, a Einstein, estamos hablando de mitad del siglo, fines del siglo XIX, principio del siglo XX, de alguna manera en su filosofía y en todo su proceso, porque fue cambiando muchas cosas a lo largo de su maduración, digamos, de los planteos y también las situaciones históricas que iban aconteciendo, fue reformulando su pensamiento y considero que muchas de las cosas que él plantea, muchos de los conceptos y sobre todo la forma que tiene de mirar la realidad, tiene muchas vinculaciones con el paradigma sistémico y también el de la complejidad. Eh, Obviamente que estamos hablando de una época como bastante anterior, pero él es una persona, fue muy lúcida al pensar su época y en anticipar, sobre todo anticipar los límites que tenía, digamos, el pensamiento científico de su época, que bueno, después a partir de la teoría de la relatividad, de la física cuántica y toda la crisis que se generó en la posguerra, en la entreguerras y posguerra, que dio origen a todos estos nuevos planteos teóricos, de alguna manera él lo vio un poquito antes, y además, sobre todo, de una manera muy sensible. A mí lo que más siempre me atrajo de la filosofía de Bergson es que es un pensador que tiene una profundidad muy, muy particular y muy sensible, en un lenguaje que obviamente es un filósofo que toca temas muy complejos y tiene ahí aspectos que tienen esa cualidad, pero al mismo tiempo sus reflexiones son como muy intuitivas, muy cercanas a la vivencia, que yo es algo que valoro mucho de los pensadores y me alejo un poco cuando algo es muy complejo y,
y a veces es complejo por ser complejo solamente. Y no, en realidad cuando uno analiza en profundidad tampoco hay tanto ahí detrás de esa complejidad. En el caso de Bergson es todo lo contrario. Simplifica cosas que son eh, muy complejas y las hace muy cercanas y muy palpables, digamos, ¿no? Yo antes de un poco de desarrollar los aspectos troncales de su pensamiento, sobre todo aquellos que considero que después tienen como una reelaboración en el paradigma sistémico. Yo a Bateson lo conocí después de Bergson y hay muchas cosas de Bateson que son muy similares. Me hubiese gustado conocerlo antes de escribir la tesis, pero bueno, no se puede todo. Eh, y, y también del pensamiento complejo de Morin, que bueno, yo lo utilicé también bastante en la tesis, porque bueno, para mí están como en una episteme común, están ahí en un paradigma compartido en el tiempo, más allá de la distancia en el tiempo. Pero bueno, quería contextualizar un poquito la época de Bergson y con qué está dialogando Bergson y hacia qué, digamos, hacia dónde dirige sus críticas y también sus propuestas, digamos, ¿no? Em, Como dije él, voy a poner acá, voy a aprovechar que tengo un programita que me gusta mucho, a ver si lo ven. Una cosita que Sí, no te quiero interrumpir, pero vos sí, lo no, que por favor. dijiste es que habías incorporado a la tesis cuestiones ligadas a Moren. Sí, sí, sí. Bien. Moren de alguna manera es como... eh, es una de las bases epistemológicas. Fue la herramienta que yo utilicé como para articular a Hellinger y a Bergson y a otros autores que trabajo justamente desde ese paradigma de la complejidad, que era como lo que era, me resultaba más adecuado, más cercano para poder generar ese nexo, por cómo plantea la epistemología Moren, digamos, ¿no? Y en el caso de, les voy a compartir esto. Después díganme si se ve bien, si yo me sigo viendo, si no lo comparto y lo dejo de compartir, pero es como para que puedan. ¿Están viendo ahí? Dice Perfecto se ve. perfecto, bueno. Sí, sí. Bergson, bueno, esto nace en el 59, muere en el 41, antes de que entre en el periodo más crudo de la Segunda Guerra. Eh, Él es Premio Nobel de Literatura, que es todo un dato eso en relación a... eh, perdón que acá está pasando algo. Aguárdenme que se me está abriendo otro programa. A ver, ahí está. Bueno, y estas son las obras más importantes. Como ven las épocas, estamos hablando de fines del siglo XIX. Yo marqué en rojo las que para mí son las más relevantes o de donde yo tomo los conceptos principales. Si bien el primer ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, que es del 89, fundamental, digamos, pero en materia de memoria, introducción a la metafísica y la evolución creadora, sobre todo, está como todo el planteo, digamos, troncal y estructural de la obra de él. Em, Como les decía, después voy a volver a compartir esto, cuando veamos los conceptos de Bergson. Em, el contexto, digamos, del pensamiento de Bergson, estamos hablando en pleno apogeo del positivismo, del pensamiento positivista científico. Em, Y bueno, el pensamiento a su vez positivista tiene un contexto, digamos, de por qué estaba posicionado ahí y de alguna manera sigue hoy en día, por más que por otro lado esté manifestando sus falencias en un montón de espacios hegemónicos, sigue siendo, con sus reformulaciones, uno de los pensamientos dominantes, digamos. Pero dentro de la cultura occidental, la modernidad, el renacimiento y la modernidad son muy importantes porque estructuran las bases de la sociedad que vivimos ahora, a nivel político, a nivel
del conocimiento y a nivel económico, ¿no? Y social. En el Renacimiento, digamos, y en la caída del Medioevo, que es una crisis estructural, sistémica de la cultura feudal, em, con la emergencia del capitalismo y de la burguesía, eh, y la lucha de poder que eso implicó, la cultura occidental necesitó otras bases para fundamentar sus lógicas sociales, digamos, porque ya esa estructura eclesiástica, digamos, basada en el derecho divino y en toda la dinámica feudal, ya no, digamos, no representaba lo que estaba aconteciendo, digamos. Estamos hablando de la época donde se fundan los estados-naciones, que hoy en día están en todo el planeta, digamos, pero en ese momento era en Europa. Y el sujeto moderno, digamos, es como la llave, digamos, que abre todas las puertas para fundamentar el nuevo sistema. A nivel social, el sujeto fundamenta al Estado como asociación de personas libres que deciden en la sociabilidad ceder su poder a un poder mayor, que era el poder del Estado, y en el plano del capitalismo, digamos, el sujeto que produce la riqueza, la propiedad privada, digamos, y la propiedad basada en los individuos, digamos, porque cuando estábamos hablando del feudalismo y el derecho divino era otra la dinámica con la propiedad que tendría en otros términos, digamos, ¿no? Y había otra representatividad simbólica de eso, incluso de la ley también, porque el rey estaba fuera de la ley, digamos, ¿no? En cambio, en el Estado hay como una igualdad ante la ley, ¿no? Más allá de que hubo una transición con los reinados, obviamente, pero lo que se empezaba a poner en cuestión es el rol del sujeto, y a nivel del conocimiento, exactamente lo mismo. De hecho, el conocimiento científico, una de las principales funciones en ese periodo fue justificar y fundamentar la apropiación de la naturaleza del sujeto moderno desde otra clave, digamos, ¿no? Que era muy diferente a la que reinaba, digamos, en el paradigma eclesiástico cristiano, judío-cristiano, digamos, ¿no? De hecho, hay un libro de Bacon, que es el Novum Organum, que como sintetiza este espíritu moderno que nos rige al día de hoy con todas las consecuencias positivas y negativas, que es, parafraseándolo, palabras más, palabras menos, conocer la naturaleza para obedecerla y así poder dominarla, ¿no? Estoy parafraseándolo, no es exactamente así la frase, pero básicamente ese principio es el que rige también al positivismo después, ¿no? Entendiendo la naturaleza como una, y también Descartes plantea esto, digamos, toda la modernidad de alguna manera va a ubicar al sujeto en el centro de la escena, y a partir del sujeto, digamos, y de las relaciones que el sujeto establece con el mundo y con los otros sujetos, se estructura la sociedad, la economía y el poder, digamos, ¿no? Entonces, este conocimiento de la naturaleza ubica a la naturaleza también en una estructura mecánica, como si fuera una máquina que tiene leyes que tienen que ser descubiertas para que nosotros entendamos cómo funciona y así usarla en provecho propio, digamos, ¿no? La humanidad usando ese conocimiento para obtener de la naturaleza, en el caso del capitalismo, la riqueza, ¿no? Eh, Eso de alguna manera forma parte de nuestro sentido común, nos guste o no, pero es una idea que se instala en esa época, digamos, ¿no? Esta separación tan tajante con la naturaleza y el ser humano. Digamos, hasta esa época, obviamente que las religiones también tenían algo de ese tinte, ubicando al ser humano como centro de la creación, pero de otra manera, en otra tónica. Acá es como el ser humano se pone encima de la pirámide, ¿no? Y el sumum, de alguna manera, de este proceso mecánico, físico, de entender la realidad, es la teoría de la gravedad de Newton. Porque con Newton hay como un hito, es como la cumbre más alta del positivismo, pienso yo, porque Newton resuelve un problema que venía arrastrando Occidente hace mucho tiempo, que es, a partir de una ley muy simple, que es la ley de gravedad, pudo resolver todos los fenómenos celestes que tenían
generaba mucho dolor de cabeza a los astrónomos, la retrogradación de los planetas, si las órbitas eran circulares, el geocentrismo, el heliocentrismo, bueno, todo ese proceso que llevó siglos. Con una ley, Newton lo que hizo fue primero unir el universo, el espacio fuera de la Tierra con la Tierra. La ley de gravedad afectaba los planetas y los astros y también al planeta Tierra. Eso era algo que antes no sucedía, digamos. Estaba como el mundo astronómico eran leyes perfectas que no cambiaban y el mundo mundano, valga la redundancia, era cambiante, se transformaba, era imperfecto. De repente esta ley une todo eso y lo que permite es predecir, que esa es una característica fundamental del positivismo y de la ciencia de esa época y de actual, estoy nombrando todo esto porque es lo que Bergson va a ir como criticando y señalando las limitaciones de esa forma de entender el conocimiento, pero la ley de gravedad permite esto. Y un ejemplo concreto es Halley, que era cercano a Newton. Él predice la llegada del cometa Halley, digamos, por eso tiene ese nombre, que eso bien occidental esto de ponerle nombre de personas a las cosas. Y bueno, de hecho, él predice cuándo volverá a pasar el cometa y como pasa cuando él lo predice, ya estaba muerto, se le pone su nombre. Pero esa predicción justamente en base a la ley de gravedad y de alguna manera esa capacidad de predicción y de medir con tanta precisión los fenómenos físicos generó obviamente un gran optimismo en el conocimiento científico y se buscó trasladar a todos los fenómenos de la realidad ese objetivo. Entonces aparece en la sociología, pensando a los individuos como de alguna manera partículas que se relacionaban y había que descubrir las relaciones y los mecanismos, digamos, fisicalistas que hacían que la sociedad se comporte como se comporta. Y así en distintas esferas. Obviamente esto empezó a ver sus límites rápidamente, pero venía de como este gran éxito. Por eso yo siempre traigo a Newton como ejemplo, porque a veces se critica como el positivismo y es entendible por un montón de otras falencias, pero venía de un éxito muy grande. Es como digo, es como son los Beatles y haces, no sé, Sgt. Pepper y bueno, ese background y después hace una música que nadie entiende o que ya no sirve, pero Bergson está pensando su filosofía en el momento de mayor optimismo del pensamiento científico positivista. Y de alguna manera, él va a anticipar como los aspectos que deja fuera esa forma de pensar la realidad. Él va a plantear, esta forma es muy útil para un montón de cosas, pero no refleja la complejidad de la realidad. Hay un montón de factores que quedan afuera y que son fundamentales sobre todo para entender la vida. Él, su pensamiento, su filosofía, lo que busca es comprender el fenómeno vital y la conciencia. La conciencia no entendida solamente como conciencia humana, conciencia de sí, sino en una dimensión mucho más amplia que vamos a ver. No sé si voy a llegar hoy a hablar de eso, pero ya para que lo sepan, cuando hablamos de conciencia en Bergson estamos hablando de algo mucho más amplio que la conciencia humana, digamos, ¿no? Es un término es más cercano cuando habla lo que plantea Bateson cuando habla de la mente. No está hablando de la mente intracraneal, de hecho él plantea lo mismo, Bergson plantea que la conciencia no se puede circunscribir al cerebro, después vamos a ver, pero el pensamiento de Bergson lo que hace es tratar de mirar el fenómeno vital y comprender eh, ese aspecto de la vida que queda excluida en el mecanicismo y fisicalismo de la ciencia y de muchos pensamientos y pensadores y filosofía de su época, y que para él, estaba muy acertado, llevaba consecuencias muy complejas, digamos, ir por esa única vía, sobre todo a nivel humano, vincular, digamos, pero también en relación con la naturaleza, digamos. Hoy en día podemos decir que tenía mucha razón. Pero él, como lo plantea en una época donde todavía había elementos para ser mucho más esperanzado de esa forma positivista, digamos. Por eso en ese sentido resultaba un poco anacrónico su planteo, como no reflejaba mucho el espíritu de su época. ¿Me siguen hasta acá?
¿Hay alguna duda con esto que estoy planteando? ¿Alguna pregunta? Porque no quiero avanzar si... Bueno, Va clarísimo, muy claro, Facu. en- bueno, no te escuché, Soledad, no sé si... Claro, Ah, va muy claro, yo te entiendo muy bien, vamos bien. Yo bueno, no sé entonces, si todos sí, entienden lo de mente Bateson, pero seguro que más adelante. sí, lo- cuando... Sí, no Eso me es quiero meter cierto. eso porque si me meto ahí No, eso es no cierto. salgo más. No, escucha, pero eso Pero, es cierto, Facu. Yo lo sí, pensé también. Por ejemplo, ajá. cuando vos hablas de Gregory Bateson, por ahí no todo el mundo sabe quién es, ¿está? Bueno, lo que puedo aportar en relación a esta idea, yo estaba hablando del sujeto moderno como el, el- esto que se resume en la idea de Descartes de pienso y por lo tanto existo, ¿no? De una subjetividad como fundante de la realidad, ya sea para el propio sujeto o incluso como fundante de la realidad externa, porque eso va a depender, el empirismo va a decir que no y el idealismo va a decir que sí, que el sujeto, digamos, es el que crea la realidad, no en los términos que se plantea posteriormente. eh, o que en el caso del empirismo, que el sujeto es un ente más de la realidad que se afecta con el resto de los entes, y de alguna manera el positivismo viene del empirismo en ese sentido, digamos, ¿no? Pero esta base empirista y también racionalista de la modernidad, de alguna manera identifica la conciencia, la mente, también podemos decir, y otros fenómenos, los circunscribe estrictamente al sujeto y después posteriormente al cerebro, ¿no? Y lo que va a decir Bergson a su manera y lo que plantea Bergson es que eso es una manera de recortar una dimensión de la conciencia que obviamente es exclusivamente humana, pero que no es la única dimensión de lo que podríamos llamar conciencia o lo que podríamos llamar mente. Es algo mucho más amplio, digamos, es un recorte. De hecho, justamente ambos pensadores le interesa mucho el entre. No tanto, no aíslan, sino que ven el entre. Y vamos a ver, en el caso de Bergson, acá les marco cuáles son los conceptos centrales de la obra de Bergson. Em, bueno, hay un texto que escribí, lo leo para... Bergson es un filósofo difícil de clasificar dentro de la historia de la filosofía, se lo llamó el filósofo de la intuición, después vamos a ver por qué, pero ninguna definición hace justicia a la amplitud y complejidad de su obra. Los temas que aborda en sus diversos escritos reflejan simultáneamente la multiplicidad de tópicos, como a su vez la conexión intrínseca y diversa entre cada uno de ellos. En ese sentido, su filosofía es creativa, moviente, múltiple, fractal, viva, intuitiva, en su sentido más amplio. Y vamos a ver por qué, digamos. La forma de conceptualizar que tiene Bergson es es de una forma que justamente cada concepto, estos tópicos que acá señalé, tiempo, memoria, evolución, vida, conciencia y duración, de alguna manera son conceptos que se referencian entre sí. Si yo hablo del tiempo, tengo que hablar de la memoria, tengo que hablar de la evolución, tengo que hablar de la vida, tengo que hablar de la conciencia y de la duración. Y con cada concepto sucede lo mismo, ninguno tiene una definición cerrada. Porque justamente la forma que tiene de pensar Bergson es en clave temporal y no espacial. Y ahora voy a explicar qué sería esto. Eh, Cuando él aborda el tiempo, él hace una crítica a la visión del tiempo de la ciencia de su época, que él dice que es un tiempo cuantitativo, ¿no? El tiempo cuantitativo eh, es un tiempo que espacializa el tiempo, es decir, lo pone en una línea y lo segmenta, ¿no? Y eso permite medirlo. Pero dice de Bergson, esa medición es un artificio de la inteligencia humana. Pero el tiempo es algo mucho más amplio que el tiempo cuantitativo que mide la ciencia. Y ese tiempo cualitativo que queda excluido en la ciencia, el tiempo cualitativo, el tiempo de las intensidades, es lo que permite entender muchos aspectos de la vida y de la evolución, digamos, que cuando lo segmentamos mecánicamente, hay un montón de información que queda, digamos, excluida y que no se tiene en cuenta, digamos. Y eso no nos permite entender cómo funciona la conciencia, dice él, cómo funciona el tiempo, cómo funciona la memoria. Eh, para que haya tiempo cuantitativo tiene que haber simultaneidad. La simultaneidad es lo que permite es establecer la medición. Yo siempre puedo medir algo en relación a otra cosa. El movimiento del reloj es un movimiento espacial que crea
una simultaneidad, digamos. Entonces, ese lapso de movimiento de un artefacto me permite medir otro artefacto, digamos. Si no hubiese simultaneidad, no hay forma de medir el tiempo cuantitativo. Y la simultaneidad, justamente, de alguna manera, por un lado fundamenta la medición del tiempo, pero por otro lado no se puede medir la simultaneidad. Es la base de la medición. Eh, Él da el ejemplo de una sinfonía. Yo, si escucho una sinfonía, yo puedo, por un lado, escuchar la simultaneidad de toda la música como un todo integrado, y también puedo separar las simultaneidades de cada instrumento, de lo que hace el violín, en el tiempo, en el compás que está la tuba, cuál es el arreglo que hace el piano, digamos. Yo puedo segmentar, pero a la vez eso acontece simultáneamente en un único fenómeno, digamos, cuando acontece. La inteligencia del ser humano tiene la cualidad que puede establecer esas mediciones y esos recortes que son, dice él, virtuales, que son recortes propios de la característica de la inteligencia humana. No quiere decir que estén en la realidad, va a decir él, ¿no? Y él lo que plantea es que cuando medimos el tiempo, estamos generando un artificio que es muy útil, dice él, profundamente útil, pero no quiere decir que eso sea el tiempo. Entonces es una forma de ver el tiempo, digamos, ¿no? Después la física cuántica le va a dar la razón, ¿no? Cuando se plantea el tema de la medida, de quién es el que mide. El que mide establece, eso en ese momento todavía no se podía pensar, ¿no? Pero de alguna manera él lo anticipa. Eh, Ahora no tengo acá, tendría que buscar la cita, pero hay una cita que es fabulosa, que parece que está hablando de eso, de física cuántica, porque habla de que la ciencia podría progresar en otras claves completamente diferentes y ser igual de útiles, y no por eso dejarían de ser científicas, dice él. Que para esa época plantearlo así es como donde la ciencia era una verdad única y donde había una única manera, era una ridiculez, digamos. Eso justamente no era ciencia. Después cuando aparece la relatividad, la física cuántica, es como supernatural pensarlo de esa manera, pero en ese momento era como bastante osado decir que la ciencia en realidad era un instrumento de acción del ser humano sobre la naturaleza y de utilidad. Y hay muchas maneras de utilizar la inteligencia, decía él. Entonces, él lo que va a plantear es que existe un tiempo cualitativo. Y el tiempo cualitativo, y esto es muy sistémico para mí, eh, el tiempo cualitativo tiene que ver con que justamente eh, la dimensión del tiempo como intensidad, como duración, no puede ser medida. Él plantea justamente, cuando se mide una trayectoria, lo que se hace es hacer como un proceso cinematográfico. Yo estoy sacando pequeñas fotos que me permiten ver la trayectoria de un objeto. Pero esos segmentos no existen, son artificios, digamos. El movimiento se da continuo y sin detenerse. De hecho, él dice que la idea de instante es un artificio, porque nunca la duración ni el devenir de la vida se detiene. En ningún momento hay un instante. Siempre hay duración. Pero nosotros podemos abstraer el instante. Y justamente él va a analizar esto cuando analiza la relación pasado, presente y futuro. Y él lo que va a decir es que el pasado, el presente y futuro están todo el tiempo eh, superponiéndose. De hecho, el pasado está todo el tiempo proyectado en el presente y el futuro. Le va a dar más densidad al pasado que al presente. Pero ¿de qué manera, digamos? Él va a plantear que creer que lo que pasó ya no es como una falsa idea, porque en realidad lo que sucede con el pasado es que no es actual, pero no deja de ser. No es presente, pero no es que deja de existir. Y es lo que plantea que esta idea mecanicista del tiempo y segmentaria crea la ficción de que cada presente va reemplazando a un pasado y hay un nuevo presente. Y en realidad dice, eso no existe. En realidad todo el tiempo el pasado está presente, en el presente, proyectándose constantemente, digamos. Y hace que el presente tenga sentido, porque si no, no,
el presente es como que aparecería, ¿se entiende lo que digo? Es como para mí es muy intuitivo esto, como yo estoy hablando y ustedes me entienden porque compartimos un lenguaje que es una memoria que todos tenemos, si no, no me entenderían. Si viene alguien que no conoce castellano, no entiende lo que yo estoy planteando, porque hay un pasado común que no existe ahí, en un idioma. Entonces él lo que plantea es que se necesita entender cómo funciona la memoria para entender cómo funciona la percepción, digamos, de la realidad. Y ahí donde él cuando habla de la memoria, y esto también para mí es muy sistémico, él plantea que en realidad la memoria, en vez de la percepción generar memoria, él va a decir que la memoria genera percepción, hace el movimiento contrario. Eh, y yo pienso en muchos experimentos que se está haciendo ahora para engañar el cerebro, ilusiones ópticas, que básicamente son eso. Lo que hacen es hacerle trampa al cerebro para que vea algo que no pasó en base a la memoria que tiene el cerebro, ¿no? Es lo que plantea Bergson en esta idea. Los neurocientíficos pueden saber mucho de esto, yo no tengo ni idea, pero hay muchísimos experimentos de ese tipo. De hecho, hace poco vi uno que hacen que un hombre hacen una réplica de la mano de esta persona y él pone la mano en otro lado y ponen una mano de plástico y mientras van tocando la mano de plástico le van tocando su mano en un lugar donde él no ve, pero la va tocando en el mismo tiempo que toca la mano de plástico. Entonces llega un momento que el cerebro, cada vez que tocan la mano de plástico, aunque él ya no se le están tocando la mano, él empieza a sentir cosas en la mano, ¿no? Es un experimento muy interesante, les recomiendo que se lo vean. Entonces en un momento le van a golpear con un martillo la mano de plástico y él saca la mano asustado porque siente que le van a reventar la mano. Entonces cuando le golpean la mano de plástico, ahí el cerebro, como al principio empieza un dolor, pero después el dolor se extingue porque no tiene reflejo en el cuerpo. Pero hasta ese momento, la experiencia de la persona era que esa era su mano, digamos, ¿no? Este ejemplo que acabo de dar, de alguna manera, es lo que plantea Bergson en relación a cómo la memoria lo que hace es transformar la percepción del presente todo el tiempo. Y él lo que plantea, critica el empirismo, él lo que dice del empirismo plantea que las mayores impresiones de la sensibilidad están en el presente y el recuerdo es como una impresión más leve de eso que acontece en el presente. Y Bergson lo va a invertir eso, va a decir, no, es la memoria la que transforma la percepción del presente. Y da un ejemplo que para mí es muy gráfico, que él dice, si yo estoy en un lugar donde no conozco un idioma y escucho lo que hablan las personas, ni siquiera puedo distinguir consonantes de vocales a veces. Y es un ruido completamente incoherente. Ahora una persona que conoce algo de ese idioma escucha otra cosa, escucha inclusive la pronunciación diferente, no solamente que entiende. Lo que plantea es que la memoria transforma la percepción de la realidad. Entonces, genera un vínculo, y esto tiene mucho que ver con el tiempo, con cómo entendemos el tiempo y la presencia del pasado, va a decir él. Entonces, el pasado se proyecta sobre el presente y la memoria se proyecta sobre la percepción, todo el tiempo. Genera relaciones, genera posicionamientos, digamos, ¿no? Y esto es bien sistémico, ¿no? De cómo configura una estructura que es en base, digamos, a una experiencia, en base a una memoria que se fue acumulando. De hecho, el ejemplo más claro es el cuerpo. Nuestro cuerpo es el resultado de una memoria de millones de años de evolución. Por eso tenemos ojos, por eso tenemos, o sea, nuestro cuerpo es pasado. El funcionamiento de nuestras células sigue en una programación que es una memoria que está todo el tiempo funcionando, que se actualiza y se adapta y crea lo nuevo. Por eso él va a hablar de evolución creadora, provocativamente, porque en esa época estaba el debate del evolucionismo en contra del creacionismo. Entonces va a decir evolución creadora a propósito, como diciendo ninguna de las dos, o las dos a la vez, digamos, ¿no? Y justamente la evolución en esta clave de una proyección constante, eh, él habla de que la relación del pasado con el presente, de la memoria con la percepción, es un fenómeno de endosmosis, creo que es el concepto, que es un concepto que se utiliza en física cuando
hay una membrana semipermeable de una sustancia a la otra. Es decir, las dos sustancias están separadas, pero hay una leve mezcla, digamos, ¿no? Y esa membrana semipermeable es lo que él de alguna manera vincula cómo acontece el presente, como una membrana semipermeable de la memoria y del pasado que se proyecta en el presente. Y para mí la corporalidad es la forma más clara de entenderlo, porque todo el tiempo estamos haciendo uso de esa memoria, al caminar, al disparar adrenalina cuando nos asustamos y todo lo que se activa en el sistema nervioso. Entonces, toda esa memoria está presente. El presente, de hecho, él se hace la pregunta y yo me la hago, ¿dónde está el presente? ¿En qué momento está el presente? Digamos, es como, termina siendo una abstracción de alguna manera y a la vez una experiencia. Por eso él maneja mucho las paradojas y en eso es muy moriniano, muy betsoniano. Él plantea una gran paradoja y de hecho utiliza la misma paradoja en Introducción a la Metafísica, utiliza la misma paradoja que Bateson, porque él habla de la relación entre lo uno y lo múltiple. Desde la lógica, la unidad y lo múltiple están separados, digamos. Pero él dice, desde la experiencia intuitiva, las dos cosas acontecen al mismo tiempo y no hay dificultad para entenderlo de esa manera. De hecho, esta relación que estamos hablando entre memoria y percepción es parecida. Lo que pasa es que si uno la argumenta lógicamente, la fragmenta, no tiene sentido. O es pasado o es presente. ¿Cómo que el pasado está en el presente? ¿Se entiende? Y él está todo el tiempo cuestionando esa manera excesivamente analítica de interpretar la realidad, porque la realidad tiene otras cualidades, sobre todo en la vitalidad. Entonces, cuando él habla de la evolución, él lo que plantea es que la presencia del pasado es lo que genera la creatividad también y genera lo nuevo. Y cuando yo, para entender la evolución, él se vuelve muy crítico del evolucionismo mecanicista, porque lo que plantea es que el evolucionismo mecanicista, que establece el tiempo como una constante T continua, que no tiene intensidades, que no tiene apogeos, que no tiene disminuciones, no permite explicar la gran diversidad que existe en la naturaleza, que él la plantea desde la perspectiva de que cada acontecimiento que sucede en la existencia tiene una cualidad y esa cualidad transforma la evolución. Obviamente que hay constantes y hay regularidades y hay condiciones externas, pero a la vez cada particularidad con esas condiciones externas tiene una experiencia específica de la duración de la vida. Y eso es lo que genera la diversidad de la evolución y de la existencia. Entonces él dice, por eso como jocosamente dice, todos hablan con mucha precisión de por qué tal animal tiene tal cosa y por qué, pero ¿por qué no dicen cómo va a ser en el futuro? Porque no se puede, decía, porque el futuro se alimenta de lo creativo y el pasado también se alimentó de lo creativo. Lo que pasa es que nosotros establecemos una posibilidad virtual en base a nuestra argumentación intelectual, que es muy útil, dice él, pero deja un montón de cosas afuera. Entonces, él lo que va a plantear es que él usa un ejemplo que para mí es muy gráfico. Él dice, nosotros en forma abstracta podemos pensar que a alguien se le podría haber ocurrido la novena sinfonía de Beethoven si Beethoven no lo hubiese creado. E intelectualmente es perfectamente posible pensarlo de esa manera, de que son notas, que se pueden crear de otra forma, ¿no? Pero el hecho, dice concreto, es que la sinfonía la creó Beethoven, digamos, y esa sinfonía es única. Y la naturaleza funciona de esa misma manera. Y hay acontecimientos que suceden por única vez y que transforman en el devenir de una especie, quizá, ¿no? Entonces, él lo que va a plantear que en el mecanicismo, en el positivismo científico, todas esas cualidades al quedarse excluidas, hacen que se simplifique la complejidad de la vida de una manera como muy extrema. Y yo pienso al día de hoy que eso ha pasado con todas las consecuencias que estamos viviendo por la modificación de los transgénicos, por ejemplo, ¿no? La ciencia permitió mover estos aspectos del ADN y estos aspectos, y se ha conseguido un resultado, por ejemplo, que sea resistente a la sequía,
que la piel del tomate sea más dura y no se pudra tan fácil. Y eso es un hecho concreto y es un hecho innegable. Lo que pasa es que a la vez, al no tener una mirada más organísmica, más sistémica, de todas estas cualidades, hay un montón de efectos colaterales que no se pueden medir, porque no se miden, porque lo que se busca es un aspecto puntual. Entonces, hay un montón de cosas que producen ese tipo de alimentos, que vemos los efectos, pero que ahora se están descubriendo, todo el efecto que tiene en la flora intestinal y en un montón de cosas que ya están hiper comprobadas, digamos, pero que bajo esta racionalidad moderna extrema de entender cómo funciona un mecanismo y reproducirlo, y nada más, de alguna manera, es como que queda excluida esa diversidad y esa complejidad. Y eso genera que, que estemos interviniendo de una manera muy parcial, creyendo que estamos interviniendo el todo. Y en realidad Claro. estamos haciendo un recorte Al muy aislar, obtuso, al ¿no? aislarlo, eso, Facu, Exactamente, claro. Ujú. exactamente. Entonces, eh, esta dimensión, digamos, de la realidad es la que más le interesa a Bergson. Por eso él va a plantear la conciencia en esta tríada: intuición, inteligencia e instinto, para entender por qué sucede esto. Voy a sacar para que después lo sigo compartiendo. Él plantea la evolución de la vida como de una manera muy poética. Él plantea que la conciencia es la liberación de la materia a través de la vida, que la conciencia lo que va haciendo es generando libertad. Mientras más, entonces él hace como una paradoja, él plantea que la dualidad, pero no dualidad excluyente, sino interconectada entre movimiento y conciencia. Él dice, la conciencia genera movimiento, pero el movimiento generó la conciencia. Donde hay movimiento hay conciencia. Un animal que genera un hornero que hace un nido, está operando inteligentemente. No, no es una cualidad del ser humano solamente la inteligencia en esa clave. Y la conciencia humana sería como el aspecto más refinado de esa libertad, de intervenir la inercia de la materia, ¿no? Que de alguna manera eh, viaja sin tanta, sin tanta voluntad, entre comillas, porque a la vez lo que genera el movimiento que despierta la conciencia, porque es la propia materia, ¿no? Y él plantea que la inteligencia y el instinto son como dos formas que tiene la vida de manifestarse, que están juntas, pero que son dos caminos distintos, digamos. De hecho, en los animales están las dos juntas, digamos, no es que está el instinto y está la inteligencia. Y el instinto es un conocimiento muy preciso, muy perfecto, podríamos decir, pero con muchas menos posibilidades de libertad y de modificación. Es como un circuito cerrado, ¿no? Y la inteligencia es todo lo contrario. Tiene mucha mayor libertad, pero es mucho menos preciso que el instinto. Es como tiene menos precisión, eh, esa flexibilidad a la vez lo que hace que, de hecho, había marcado una cita, no sé si la voy a encontrar, porque soy muy desordenado, les pido disculpas. Pero él dice algo así, lo voy a parafrasear, discúlpenme. Él dice algo así como que el instinto genera lo que la inteligencia no puede preguntarse, y a la vez la inteligencia se pregunta cosas que el instinto genera por sí mismo, digamos. Pero la inteligencia no puede hacer eso que hace el instinto y el instinto no puede hacer lo que hace la inteligencia. Por eso van juntas, estas dos fuerzas, digamos, ¿no? Y es la inteligencia la que fragmenta el tiempo, como dije antes, la que generó la ciencia, porque lo que hace la inteligencia es establecer relaciones. Lo que hace la inteligencia es generar
realidades virtuales, generar códigos, generar patrones, y a partir de esos patrones interviene la materia. Pero es solamente un recurso de supervivencia. Y para mí una de las cosas más interesantes que tiene Bergson, que también la tiene Hellinger, es que justamente va a ir a contramano de esta idea de que la cualidad fundamental de la conciencia es la contemplación y la abstracción. Él va a decir, no, eso es un resultado último. La principal función de la inteligencia es la supervivencia, de la conciencia es la supervivencia. Está al servicio de la supervivencia. Entonces, su estructura es vital, no es desinteresada, no es contemplativa, todo lo contrario, tiene intereses, les interesa sobrevivir y está todo el tiempo generando relaciones con la realidad, generando relaciones para sobrevivir. Entonces, eh, interpretar el tiempo linealmente y mecánicamente es una estrategia que le permite al ser humano dominar la naturaleza, pero no quiere decir eso que sea la manera más amplia, neutral de entender el tiempo. Es simplemente una herramienta. Utilizar el tiempo como una herramienta, que es lo que hace la inteligencia con absolutamente todo, digamos. Utiliza herramientas. Por eso él dice, en vez de Homo sapiens, somos Homo faber, Homo fabricantes, Homo constructores. Construimos ficciones, que eso es algo que Harari, un historiador, plantea después de la misma manera, ¿no? Que él habla de de la construcción de ficciones como principal herramienta del ser humano para asociarse y lo que le dio la supremacía como especie, porque le permitió correrse del estado gregario primario que son 200, 300 miembros. A partir de la creación de ficciones pudieron aglomerarse cientos de miles de personas que no tienen instintivamente esta vivencia comunitaria, porque es imposible desde el plano mamífero, pero a través de esta ficción creada por la inteligencia, podemos sentirnos parte todos al mismo tiempo de algo mucho más grande, ¿no? Entonces, Harari es muy provocativo porque dice, todos pensamos, claro, el mito de Zeus, pero el mito del Banco Mundial, el mito de que existe España y Argentina, son exactamente lo mismo, decía. Son invenciones que creamos para organizarnos, no hay una diferencia. Pasa que para nosotros, en este momento de la historia, decir el dólar es como una realidad súper objetiva, pero no hay mucha diferencia que hablar de Apolo y el dólar, digamos, en ese plano. Al fin y al cabo tiene más función que organizar la sociedad, ¿no? Antes era que va a aparecer CEU y ahora es que aparece el FMI. Lo vamos a titular El dólar es un mito. El dólar es un mito y el FMI tiene el Olimpo. Y hay que ver cuáles son los semidioses y toda esa gente que está ahí. Eh, Estoy abriendo si no se me pasó algo importante para no pasar a otro. Me había anotado todo acá y no miré nada. Algo que suelo hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta con todo esto o algo que quiera compartir? Porque no quiero volverlo expositivo. ¿Les resuena esto que plantea Bergson? ¿Les parece muy abstracto? ¿Les parece cercano? ¿Les resulta ajeno? ¿Cómo Yo abrí la lo... evolución creadora, empecé a leerlo y me pasó que me conectó rápidamente con lo de la complejidad que decís vos. Claro, Sí me pareció, bueno, difícil de entender, por ejemplo, la parte que habla de los estados, de lo que es un estado, como si en realidad lo entendí como así, como si fuesen cuestiones ficcionales, como que casi que no existe como una permanencia, ¿no? Como claro, que no exacto, existe esto de los estados. También lo que pude captar es esta cuestión de no, no sé si una crítica, pero cómo entiende el individuo, ¿no? Como que exacto. en realidad no hay tal, sino que habla como de una especie de interrelación, Y en ¿no? eso es Con profundamente todo. sistémico, Claro, porque él va a vi eso plantear, al sí, toque sí, capé eso. Y me pareció increíble eso, sí. él Sí, usa yo un... también. Sí, sí, Andrea. No, no, no. Dale, después di. No, no, te escucho, te escucho. Mi No, idea es iba intercambiar. por ahí, pues también quedé resonando en esa parte, porque vos contaste como eh, una analogía muy parecida
a la que hace Bateson cuando habla de especie y individuo, que, en la que dice que, y él trae el capitalismo y el marxismo como dos Mirá, errores. claro, Lo que dice es que si pensás, por ejemplo, la teoría de la relatividad, perdón, la teoría de la evolución, si se podría haber dado sin Darwin, dice él, ¿no? Que ujú, fue muy parecido a la claro, claro, sinfonía. claro, Entonces él dice, el error del capitalismo era pensar que la teoría de la evolución estaba en la cabeza de Darwin. claro, Eh, exactamente. en cambio, y el error del marxismo era pensar que estaban las condiciones históricas, en lo que se da entre esas dos cosas, que está el sujeto, que está la mente y todo. Y es muy Claro. parecido a esto que Para plantea. mí están como digo, en Quizás barrios. hasta lo debe haber leído uno, Yo creo que eso sí, yo se lo pregunté a o han Martín, tenido porque un profesor en común o algo así. yo le pregunté eso a Martín porque, claro, a mí me pasó cuando yo empecé a leer Bateson, yo leía Bergson, a vos te pasará al revés porque leíste primero a Bateson. Claro. Es como que si están hablando de lo mismo y además tienen en común esto de que vienen de la matemática también. O sea, en el caso de Bergson, él estudió matemática mucho y él es como, de hecho, los datos inmediatos de la conciencia, ese primer ensayo que él hace, es recontra lógico, analítico, y ahí empieza a desarmar todo el tema del pasado, de la percepción, pero él sabía muchísimo de matemática. Y justamente ese conocimiento de la matemática y de esa dimensión creada por la inteligencia, como le permitía, digamos, ver la gran utilidad que había ahí y también todo lo que quedaba fuera de, de la cuantificación matemática, digamos, porque bueno, lo conocía muy bien. Y algo que para mí eh, Bergson plantea como de una manera muy peculiar, él va a criticar la dualidad materia-espíritu y va a criticar la dualidad, digamos, las dualidades en general. Y él va a decir porque las pensamos en términos espaciales. Lo que hay que hacer es pensarlas en términos temporales. Y el tiempo tiene estas características que digo yo, que decía él, ¿no? Está todo interpenetrado. Entonces, La si nosotros... simultaneidad que dijiste, la simultaneidad. Exactamente. Y además la interpenetración, el hecho de que el pasado y la memoria están en la percepción. O sea, así hay que entender la materia y el espíritu, no como en dos entidades separadas, sino como algo que está enlazado intrínsecamente y se retroalimenta, digamos. Y él va a usar el concepto para salir de esa dualidad, en vez de usar el concepto de, no va a ser, digamos, ni idealista ni materialista. Los idealistas de alguna manera fundamentan la realidad en base a la subjetividad trascendental que de alguna manera crea la existencia bajo los parámetros a través de la interpretación de la conciencia y bla, bla, bla. Y el materialismo va a decir todo lo contrario, que los entes son existencias en sí mismas y en esa interacción emerge la conciencia. Y él va a decir, él va a usar el término imagen. A mí me parece fabuloso, porque él no va a decir ni materia ni idea, él va a decir imagen. Y en realidad lo que va a plantear es que todas son imágenes. Y es buenísimo porque la idea de imagen para mí es, eh, él dice, el cuerpo es el que establece en todo caso la interioridad o la exterioridad de las imágenes. Pero eso es parcial al cuerpo. Entonces él dice, no se puede circunscribir el universo al cuerpo creador de todo lo que existe, porque es una existencia dentro de las existencias, y a la vez tampoco podemos hablar de las cosas en sí mismas, porque el cuerpo, en su interioridad y exterioridad, establece cierto tipo de relaciones particulares con el entorno que hace que eso emerja como es. Entonces, nunca accedemos a, es una abstracción hablar de por fuera del cuerpo, por fuera de las percepciones. Entonces, él lo que va a hablar es todo el tiempo de que hay una interioridad y una exterioridad que establece relaciones. Lo que es externo son, él dice, percepciones, los sentidos, ¿no? Que es lo mismo que hace la inteligencia, lo que hace es operar
para vincularse con la complejidad de la existencia y adaptarse. Eso es lo que hace el cuerpo. Y a la vez existen las afecciones, que son la interioridad del cuerpo consigo mismo, que eso lo toma de Spinoza, que son los sentimientos, las emociones, las sensaciones de autopercepción, ¿no? Que tienen otra cualidad, pero que también son corporales, digamos. Entonces, eh, en estas claves, digamos, él está todo el tiempo, para mí, lo que tiene lo que a mí me ha ayudado Bergson es a ponerle palabras a formas que no las puedo nombrar, sino en otros conceptos me resulta muy tosco, y él lo describe de una manera que yo cuando lo leía decía, claro, esto es. Me lo está pudiendo nombrar, que yo no lo podía nombrar. Y en el caso de las constelaciones familiares o configuraciones familiares, pasa todo el tiempo eso. ¿Por qué? Porque no sé si alguien de acá nunca hizo, es una técnica que se trabaja representando. Y cuando yo elijo un representante para un miembro de mi familia, elijo a alguien que no me conoce, que no conoce ese miembro de mi familia, y de repente cuando se posiciona en el espacio, siente afecciones en su interioridad, emociones muchas veces, a veces sensaciones físicas muy concretas, que son de esa persona, que no está ahí, que yo no hablé, pero que un desconocido siente en su cuerpo, digamos. Desde este paradigma que acabo de describir, bergsoniano, es completamente palpable eso. Desde un paradigma donde está todo aislado y no hay relaciones, es sugestión o es actuación, digamos. Pero cuando uno entiende la memoria y la percepción y el tiempo y la conciencia como un fenómeno y como un entramado de relaciones y de un montón de información, ese es un fenómeno completamente posible. Sería, Como, Paco, ahí como que hay una mente relacional que de algún modo circula. ¿Cómo se da esa conexión? claro, eso es lo que yo todavía estoy investigando al día de hoy y que me revienta la cabeza, porque yo no puedo creer todavía el nivel de impunidad que puede tener eso, en el sentido de, eh, hace poco me pasó que una persona que viene por primera vez a un taller trabaja la muerte de un hermano, y de un grupo de 20 personas elige para representar a su hermano a una persona que se le había muerto un hermano. Entonces, digamos, eso pasa todo el tiempo en las constelaciones, que el concepto de sincronía de Hume, para mí es muy preciso para explicar eso, de esa conexión no causal, pero que tiene un sentido, digamos, y que es una causalidad no local en realidad. Eh, Hay un físico, David Bohm, que plantea esto y que plantea que en realidad la información del universo está integrada todo el tiempo en todas las cosas que existen, holográfico. Entonces, de alguna manera eso sucede por esa conexión que está, solo es como que hay que afinar la antena, escuchar ese dial, digamos, ¿no? Pero eso justamente pone en jaque, que es todo el paradigma sistémico, pone en jaque la idea de causalidad lineal, donde hay un antes y un después definido y algo que causa tal cosa, que también sucede. No es que eso no sucede, pero no es lo único que sucede. Bergson siempre va a decir eso, no va a decir esto no es el tiempo, lo que dicen los científicos, esto no es, sino que no es lo único, digamos, y hay un montón de otras cosas que quedan afuera. Yo lo que creo que sucedió con todo lo que planteó Bergson es que a partir de la década del 40, del 50, aparecieron teorías científicas que fueron como retomando sus intuiciones, digamos. Y uno es el paradigma sistémico. Pero también Morin, la física cuántica, fueron de alguna manera llenando de cualidades el mecanicismo y ese proceso, digamos, que tenía conocimiento científico, y lo fue transformando. De hecho, hoy en día estamos haciendo una retransmisión a distintos lugares del planeta, porque hay gente de Ecuador, hay gente de Chile, hay gente que está en otras provincias, gracias a las paradojas de la física cuántica. Si no, no sería posible diseñar la tecnología que permita que estemos transmitiendo imágenes. Por eso a mí lo del tema de la imagen que plantea Bergson es tan importante, porque en realidad estamos todo el tiempo proyectando imágenes. Y ahora, me voy de tema, pero me quedé sorprendido porque tiene que ver con lo mismo, las inteligencias artificiales desarrollan hologramas que son imposibles de diferenciar de una persona real.
hace unos meses el dueño de Nvidia, que es una empresa de tecnología, dio una conferencia y no la dio él, en realidad la dio una inteligencia artificial que tenía el aspecto de él y hablaba, y 4 meses después comunicaron de que eso había sido un holograma, que no era él. Porque nadie se había dado cuenta, lo hicieron a propósito, digamos. Entonces, ya en la actualidad vamos a lo mejor a ver conferencias, presidente dando discursos o situaciones que ni siquiera van a estar pasando, Mm. pero que van a ser imágenes reales y que no vamos a poder distinguir. Porque ¿cómo diferenciamos, digamos, eso? ¿Con qué o sea, tenés que tener un parámetro, tenés que tener alguien que está ahí y que lo corrobora, porque si no, no tenés forma, digamos. Es tan verídica la imagen que yo puedo estar siendo un holograma y ustedes no lo saben, digamos, a ese nivel, digamos, ¿no? Entonces estos conceptos de imágenes eh, son más actuales para pensar esto que está pasando, digamos, que con estos conceptos tan rígidos, digamos, no, se queda un montón de información afuera. ¿Qué iba a preguntar, Soledad? Perdón. No, pensé varias cosas, es difícil, pero pensé primero en esta cuestión de cómo él entiende el pasado, como una cuestión que está en el presente, en relación a esta cuestión histórica que planteas vos, de cómo él planteó un montón de cosas que luego parecieron quedar como recesivas y luego se reactivaron teóricamente con otros pensadores, Claro. ¿no? Entonces pensé eso, cómo ese pasado de algún modo vuelve o está en el presente, por un lado, y después pensaba en esto que vos dijiste del positivismo, de cómo me parece súper interesante esto de cómo empieza siendo algo quizás hasta complejo, Claro. cómo después se pervierte de algún modo, no sé si esa es la palabra, pero deviene en otra cosa, ¿no? Y ahí surge como que se reafirma la noción de individuo, que esto lo hemos visto mucho con Coco y así, como el para qué de la reafirmación de la noción del self y del individuo, ¿no? ¿Eso al servicio de qué? Claro. Como que se desdibuja todo esto que ya había sido planteado antes por pensadores como este, por Sí, ejemplo. sí, y mucho antes te diría que en la misma modernidad, Spinoza y Leibniz son pensadores sistémicos, si lo pensamos así. Lo que pasa es que en esa época ganó la pulseada Descartes, Kant, Hume, y fueron las bases, pero los planteos de Spinoza y de Leibniz, vos los lees ahora y describen los paradigmas sistémicos de alguna manera, ¿no? Obviamente, con las características de la época, pero la idea de inmanencia la idea de Dios de Spinoza y de los atributos, digamos, es la teoría de los sistemas, de alguna manera. Me estoy a escuchar un espinociano, cosa me mata, pero yo me refiero, digamos, a las resonancias, qué leían de la existencia, con qué estaban en contacto. Porque yo Bergson, no voy a tener tiempo, quizá hoy lo voy a dejar para el próximo encuentro porque da mucha tela para cortar. Él, al lado de la intuición, de la inteligencia y el instinto, va a posicionar la intuición. La intuición como no en los términos metafísicos de otras épocas, sino Deleuze lo plantea así y para mí lo hace con mucha precisión. Él dice, Bergson utiliza la inteligencia como la intuición como un método, porque la característica que tiene la intuición para Bergson es que de alguna manera permite hacer un contacto con la realidad más profundo que la inteligencia. Es decir, así como la inteligencia se vincula, el cuerpo se vincula y establece relaciones en base a su particularidad, la intuición lo que hace para Bergson es ir como desde el interior de nosotros al interior del objeto, como si fuera hacer un salto cuántico, podríamos decir hoy en día, ¿no? Y ese fenómeno, de hecho, él dice, todas mis filosofías son intuiciones. A mí se me ocurrieron estas cosas porque las intuí. Por eso entiendo y él, para mí es muy interesante porque es lo que dice, incluso las filosofías más contraintuitivas o que más quieren negar y son más racionalistas, parten de una intuición, ¿no? Y eso es un hecho.
digamos, les guste o no, después los argumenten o no. Y yo pensaba, no, incluso el propio Einstein con la teoría de la relatividad, el clic lo hace con un sueño que se ve viajando a la velocidad de la luz al frente de un espejo, digamos, o también eso pasó con la composición de un elemento que era, no me acuerdo quién era, que veía danzar el fuego, que se hacían dos serpientes que se morían, y después fue la molécula de algo, no me acuerdo ahora, que tenía esa estructura. Pero muchas creaciones artísticas y científicas y religiosas son fenómenos de esas características, que después la inteligencia, la racionalidad las va explicando de otra manera y les va dando un fundamento, pero cómo aparecen en la conciencia, aparecen, como él dice, como un acontecimiento, Claro. digamos. Yo tengo ahí dos preguntas, Facu, ¿puede ser? Sí, claro. Me ocurrían. Una, pensar que en relación a esto que decís, podríamos decir que todo parte de una intuición. Eso podría ser una pregunta. Y Sí, otra no cosa sé. que pensaba es si la intuición es siempre relacional, o sea, no como un fenómeno individual, es relacional. Claro, exactamente, sí, porque la intuición es un viaje al interior de algo, no sucede en la nada. Eh, yo entiendo la intuición como una percepción. Digo, vuelvo al ejemplo. Esta mujer que elige a alguien para representar a su hermano, que también tiene una situación muy similar, eso para mí es una elección intuitiva, sea consciente o no. Hay algo que te atrajo y elegiste justo esa persona, aunque no lo sepas. Y eso para todos los que trabajan en consultorio y son psicólogos, lo habrán experimentado. Una frase que te dice la persona y a vos te dispara algo, haces una pregunta, un movimiento, de cuestiones que tienen que ver con la empatía, con, con lo corporal, con los gestos, que en las relaciones humanas, bueno, ni hablar cuando hablamos de gente querida, una madre con los hijos, un padre que siente. ¿Cuántos casos hay de personas que sienten que pasó algo y pasó? Se ha estudiado mucho en gemelos. Yo conocí un caso de dos gemelos que un día uno vivía en Centroamérica y otro vivía acá en Argentina, y se despertó con un dolor en la mano derecha terrible, llamó al hermano y se había cortado la mano, casi pierde la mano, digamos, ¿no? Eh, Digo, en el caso de los gemelos se da la particularidad que en un momento fueron lo mismo, encima, digamos, como que hay una memoria de unidad, Memoria, hablando de sí, la... Claro, acá memoria. hay, Yo te claro, puedo preguntar una sí, sí, cosita. sí, Acá puede encajar esto, por ejemplo, si vos haces los genogramas y haces 4 generaciones, te encontrás con que los genogramas generalmente son espejos. claro. Eso también puede tener tienen esta explicación. Y yo creo que son pensamientos que permiten como entender ese tipo de fenómenos. Yo, por ejemplo, me pude hacer mi árbol hasta mis tatarabuelos, porque tenía, cuando lo hice, mi abuela de un lado, otra tía abuela de otro lado, y llegué hasta sus abuelos. Eh, y tuve bastante información, muy precisa, y a mí me dio escozor ver la poca libertad desde la perspectiva Claro, transgeneracional claro. de algunas cosas, obviamente de otras no, pero de algunas cosas, de ciertos acontecimientos, Que de ciertas normalmente tendencias. Y eso yo también la que entiendo desde ahí somos una memoria, digamos. robots, ¿Cómo? total. Que generalmente cuando uno ve el árbol y te Hmm. empezás a identificar, te das cuenta que nos conducimos como si fuéramos un robot, que no elegimos nada, que todo es Sí, memoria. por eso ahí, digamos, me parece que el gran desafío, porque creo que a veces sucede, a mí me pasa con muchos colegas en constelaciones, y que pasa con cualquier abordaje sistémico, que después el peligro que a veces al paradigma sistémico se lo vuelve determinista, digamos. Y ahí hay que tener mucho cuidado porque justamente es, es como no es así. Hay como yo lo entiendo de esta manera, hay como ciertas regularidades y ciertos contextos que generan ciertos condicionamientos. Pero a la vez, cada miembro en su unidad y en su forma única se vincula con esos condicionamientos de manera específica.
Y eso obviamente genera ciertas repeticiones, o sea, sin duda, pero al mismo tiempo es lo que genera que el sistema siga abierto y siga renovándose y adaptándose. De alguna manera, la Claro. deslealtad de los sistemas genera que el sistema esté vivo, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo el sistema ejerce una presión, ¿no? Y todos lo hemos vivido, o sea, todos hemos vivido la presión de las normas de nuestra familia, y muchos hemos roto ciertas normas o hemos incorporado otras, y el proceso que eso genera, y ni hablar a nivel inconsciente, digamos, que si nos metemos ahí, mucho más, digamos. Pero hay como yo lo pienso como una tensión que se retroalimenta, digamos, ni el sujeto está completamente sometido, ni el sujeto es completamente libre, digamos. Hay como un Ahí quizás contexto ahí. habría que ver el tema de la conciencia, Claro, digo, ¿no? La concepción de conciencia de la que vos hablas, Facu, cómo la entiende, porque digo, la asunción o el tener mayor conciencia de ciertas cosas puede ir por el lado de la libertad. No sé cómo entiende Bergson la conciencia. yo tampoco Yo sé. quería preguntarte una cosa, más que Sí, preguntar, como ir conversando, ¿no? sí, A mí, por un lado, me impacta mucho, ¿no? Que tanto la mente, porque yo pienso en 1900, entonces sí, digo, el sí, concepto de Bateson, el concepto de Freud, que el claro, inconsciente no tiene localización, pienso en 1900, ¿viste? Voy como uniendo autores, el Lemberger, la enfermedad creada, voy como uniendo, y digo, fíjate cómo todos los grandes genios intentaron explicar, qué sé yo, bueno, Freud intentó explicar la construcción del aparato psíquico, dijo no tiene localización. Bergson dice la conciencia no tiene localización. Bateson dice la mente no tiene, ¿no? Entonces me impacta eso y fíjate como las mismas, el mismo lenguaje de Freud, pensaba yo hasta Piaget, porque Piaget claro, intenta definir la inteligencia y empieza pequeñas imágenes, ¿no? Y iba pensando como en todos los contemporáneos de esa época, qué sé yo, Jung, el inconsciente colectivo. Pero pienso también, ¿no? Como algo esperanzador eh, para, para conducirnos con libertad, como lo creador es cómo construimos nuestras ficciones, ¿no? A través de claro. nuestro Ser lenguaje consciente, y ser cómo consciente de eso. construimos, cómo podemos ayudar a construir a nosotros mismos y a otros, creo que en lo que estamos todos acá como profesionales, a construir mejores ficciones, ¿no? De nuestra historia, de nuestra vida, digo, como algo, porque lo que vos decís es que Bergson plantea que la creatividad es lo que va a producir una evolución. Entonces, Exacto. bueno, como herramienta nuestra, ¿no? Creo de los que estamos acá, es cómo transformar en nosotros una ficción, ¿no? Del pasado, que bueno, que nos lleve a otro momento. Muy, muy lindo, la verdad que Sí, de además no hecho, puede dejar pensar en la teoría del peine de Freud, porque Freud se pregunta todo el tiempo cómo percibimos, en 1900, ¿no? Se pregunta cómo percibimos el mundo. Entonces elabora una teoría del peine y realmente todos estos genios, me da un poco de rechazo con los autores modernos que se hacen los que inventan algunos conceptos como las inteligencias múltiples. Y uno tiene ganas de decir, sí. mira, Bergson ya lo dijo, Sí, 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 ¿no? bueno, ni hablar. Y Bueno, de hecho, si uno se pone a ver pensamientos originarios de culturas ancestrales, también se encuentra con otro contexto, con otro lenguaje más mítico, pero mucho de todo esto. Eh, y de alguna manera, eh, todo ese pensamiento que por la idea de progreso y de perfectibilidad que ha generado que se posicione eso como una imperfección anterior y ahora se esté pensando de otra manera, siempre hablando de Occidente, porque eso es algo que yo siempre aclaro, digamos, nosotros tenemos una perspectiva de la historia eurocéntrica y ficticia, ¿no? Porque la historia de la humanidad que nosotros tenemos incorporada es la historia de Europa, digamos, y el feudalismo no existió en el resto de la humanidad. En el Imperio Inca había 870 oficios, digamos, no era un feudalismo, había otra cosa. Pasa que se lo lee en clave feudal porque es para ubicarlo en esa cronología, Grecia, medioeval, y todo,
toda la complejidad de lo que pasaba en China, lo que pasaba en Medio Oriente, lo que pasaba en América, y todo el conocimiento que había de otras formas, está completamente excluido, digamos. Entonces, también me parece que ahí sucede que hay mucha memoria olvidada. Y no es casual, digamos. O sea, eso tiene que ver con el poder y con cómo se escribe la historia. Nosotros, la historia que tenemos es la historia post-Hegel, que ubica el desarrollo del espíritu absoluto, de la racionalidad, de la objetividad, y que, oh casualidad, pone a Alemania, Europa en ese momento, en el centro de la escena y como rector de lo que hay que hacerse. Y seguimos viviendo ahí, porque la Unión Europea es el faro, digamos, junto con, ahora aparece China, y China, ¿cómo se interpreta desde Occidente y desde... Es como, tiene una mala, no para defender a China en absoluto, porque le tengo miedo a cualquier imperio, pero digo, pero el relato sigue siendo ese, digamos, ¿no? Y hay alguien que crea ese relato, pensando en las ficciones, digamos, y la historia es una de las ficciones más grandes. Cuando uno se pone a investigar un poco de historia, dimensiona la ficción que es la historia, digamos, y la cantidad de datos que quedan excluidos, que quedan borrados, digamos, y que no permiten entender por qué estamos donde estamos. Y lo último que quería decir en relación a lo que vos planteabas, Valeria, es que la modernidad y el renacimiento son una respuesta a una crisis estructural, social y cultural. Todo lo que los pensadores que vos nombraste de principio del siglo XX también, y post también, estaban en una época de guerras mundiales, de establecimiento y de los Estados-naciones y la reestructuración de las colonias en otra clave, y también eso generó una crisis, y ahora estamos en una instancia similar. O sea, lo que se vivió, lo que pasa es que con otra velocidad. El feudalismo para caer tardó, no sé, 1000 años, tuvo siglos que caía hasta que se terminó. Digamos, ahora, este momento en el que estamos, una pandemia de 2 años reestructuró todas las relaciones laborales del planeta en 2 años. Y no sabemos qué se viene. Yo no soy muy esperanzado en el sentido de que, o sea, realmente necesitamos replantear y reformular porque estamos en un contexto de crisis estructural, digamos, como ha pasado. Y por eso también es necesario, como para mí, ¿no? En lo personal, de replantear cómo nos vinculamos, cómo establecemos. Y yo creo que lamentablemente en la pandemia hubo un triunfo de una forma más allá del sentido que haya tenido, digo, epidemiológico y de salud en respecto específicamente al virus, pero después en todo lo otro triunfó una metodología que es peligrosa, digamos, que tiene que ver con el control y el sometimiento y la centralización del poder, digamos. Y eso es muy peligroso porque anula la diversidad, digamos, y anula como esto, la ciencia no es un ente, las farmacéuticas no son entes neutros, digamos, responden a intereses. Entonces tenemos que tener una actitud crítica y al mismo tiempo ser conscientes, ¿no? De la realidad, ¿no? Como no irse a los extremos, porque también se generan delirios, digamos, y es lo mismo, al revés. Por eso yo lo que percibí que pasó, digamos, en la pandemia es una polarización esquizoide, digamos, donde eran dos bandos que a mí no me representaba ninguno, digamos, y ninguno me pareció real, digamos, ¿no? Real en el sentido del cuidado, de qué realmente nos cuida, sobre todo por lo que Bueno, estoy porque viendo. después de esta clase de versos, el término realidad quedó ahí. Claro, exacto, tal cual. Sí, sí. No estoy hablando de la existencia o no del virus, sino cómo interpretamos el virus, digamos. Exactamente. Cómo nos cuidamos del virus. Eso es lo que. Porque la salud mental no formó parte de la salud. O sea, yo creo que quedó demostrado que para el paradigma médico, la salud mental no es salud, es otra cosa. O sea, es como, bueno, es algo que después vemos, digamos. Y ahora hay una tasa, no sé, si saben y tienen acceso, de suicidio no adolescente que es escalofriante, digamos.
Me parece y que, de un montón claro, de otras cosas que están pasando. yo te escucho, Facu, y vos sabés que todos los conceptos que fuiste largando y este concepto de mente relacional o ecología de la mente me vuelve, me retorna, y pienso, esto que estás diciendo, si uno lo pensara a la humanidad entera, que es un delirio lo que estoy diciendo, como Sí. parte de una misma mente, ¿no? Como si uno Claro, fuese en ese nivel, y entonces serían todos aspectos de una misma mente que tiene todos estos, porque vos hablas de polarización, pero si uno lo piensa en términos de mente relacional, son todos aspectos de una mente ecológica, si uno pensara la humanidad como una mente en funcionamiento. ¿Se entiende lo que? claro. Sí, sí, Quizás claro. estoy delirando No, mucho, no, pero no, ahí, pero es ahí que me sí, voy. es que en realidad la naturaleza funciona así, digamos. Nosotros hacemos una división, pero de hecho el virus es una clara manifestación. Eh, es imposible aislarse del virus, de cualquiera, o sea, vos podés retenerlo, pero cuando se generó la ficción de que vos podías evitar el contagio, eso era para mí era una psicopatía, porque vos le hacías creer a la gente de que no iba a haber contagio. En realidad lo que iba a pasar era que iba a demorarse el contagio para que no haya, como se dice, no saturen el sistema sanitario, que el problema es el sistema sanitario y no el virus. ¿Y quién resolvió el sistema sanitario? ¿Dónde se puso dinero para el sistema sanitario? ¿Para la próxima pandemia? No. Entonces es como, y esos son los problemas estructurales, no el virus, porque en los lugares donde el sistema sanitario era mucho más robusto, pasaron otras cosas, digamos, y la gente estaba más preparada, digamos. Pero ¿cuánto se invierte en eso económicamente, digamos? Muy poco. Entonces, digamos, ahí donde se ve la doble vara, o por un lado estamos cuidándonos de un virus, pero por otro lado se sigue deforestando, se sigue generando, digamos, el germen del próximo virus, digamos. Los mismos que supuestamente están generando un cuidado. Entonces, digo, y no es casual que donde más se incendió el país fue en la pandemia, cuando estaba la gente más guardada, digamos. Entonces, como son situaciones, digamos, que hay que evaluar, digamos, en relación a cómo se tejen esas estrategias, porque, eh, digamos, son cosas que acontecen y que nos impactan a todos. Entonces, Sistémicamente no, yo lo que seguro. creo que ahí hay una responsabilidad ciudadana de estar activo, de ver de dónde consumimos la información que consumimos y qué postura tenemos, pero sin ponernos a pelear con el otro. Porque para mí eso es lo más complejo, digamos, poder generar un intercambio ante la diversidad y la complejidad de la realidad, porque realmente no sabemos lo que pasa. Nadie sabe bien lo que pasa porque son fenómenos hipercomplejos, digamos. O sea, y vamos a ver lo que pase con esto que sucedió estos 2 años, dentro de 10 años, con suerte. Entonces hay que tener paciencia y como que, ¿viste? Como querer saber qué consecuencias trajo el holocausto en el 45, digamos. No las podés saber en el 45, digamos. Yo tenía un comentario para compartir, ¿no? Porque pensaba también al principio, cuando ibas hablando, eh, bueno, yo intenté encargar el libro por Mercado Libre y me dijo que me llegaba en Ah, 35 días. acá tenés al Eh, editor, así que cualquier cosa, bueno, por favor. Por favor. Armando, cualquier Bueno, cosa hablas. por favor, urgente. Bueno, y pensaba también, ¿no? En esto como Freud también fue particionando y fue Claro. sacando lo inconsciente y la conciencia. Entonces, ¿no? Bergson puso la inteligencia y la intuición, ¿no? Como esta tarea que propone Moren es integrar, Mm, digamos, todo lo que la ciencia tradicional dijo no, la intuición no, las confusiones no, las contradicciones no, cómo tenemos que volver a poner el elefante en un bazar y verlo, porque claro, se hace tan abstracto, si no la ciencia, que no sirve para nada, ¿no? Entonces, claro, bueno, ¿cómo, tal cómo cual. transformarlo? Bueno, yo quería, no sé cómo estamos del tiempo, tenía ganas de leerles algo que había marcado, pero que perdí.
porque es una cita muy betsoniana. A ver, la tengo acá en la Dale. compu. A ver. Ya estamos terminando. ¿Estamos bien con el tiempo? Yo no me acuerdo. Tenemos un Sí. rato, tenemos un Ah, ratito está. más. ¿Sabes qué Bueno, pensaba, Facu, también? Que después, si querés, en el próximo encuentro, sí. quizás nos puedas dar algunos datos históricos, biográficos Dale, dale. Yo les puedo ¿no? pasar ahora si quieren, y si ustedes tienen una base de datos, lo Dale, comparten. Para que. buenísimo. A ver acá. Y estaría bueno que nos lean la cita. Sí, sí, Me estoy quedé con buscando la curiosidad. por eso estoy tomándome este bache, No, haciéndolo no, igual, no, porque no sé si puedo aguantar para la próxima, porque ya la sí, sí, tiraste, ¿viste? Ya me dio curiosidad, la quiero escuchar. creo que estaba acá. Nos va a tener que dar como 100 clases, Facu, porque tenemos tanto para aprender. A ver. Qué pena, chiqui, no la tengo bien separada. Te Sí, puedo cubrir el perdón, bache, te cubrímelo. puedo cubrir el bache con un Sí, comentario, claro. No, porque así como vos comentaste hoy en la época de Bersón, parecería como que no fue querido o aceptado, tal vez por algún defecto físico, poca simpatía, pero claro, en realidad su planteo del tiempo se oponía bruscamente a la idea del capitalismo naciente que lo tenía a Newton, ¿no? claro. Porque el decir de Newton del tiempo como una variable independiente fue lo que le permitió al capitalismo construirse como tal, utilizar el tiempo como la variable que permitía pensar la producción, la productividad, hasta los oficios, los famosos tomatiempos, como que fuera una variable realmente independiente. Y todas las Claro. otras teorías, hasta mediados del siglo XX, cuando aparecen las ecuaciones de la mecánica cuántica, donde se demuestra que no se necesita la variable t para explicar el universo, ni siquiera en las características de la mecánica cuántica, todo ese tiempo, la teoría de Newton del tiempo como una variable independiente fue lo que permitió este desarrollo capitalista. Por eso Bersón con su idea del tiempo no encajaba, no Claro, encajaba y era casi un enemigo, ¿no? claro, claro. Sí, hay ideas que, que generan, digamos, algunos inconvenientes. De hecho, eh, él, fíjate en la época, él era judío y estaba teniendo, se siente más como atraído hacia el catolicismo en un momento, pero él no se convierte porque como estaba el auge del antisemitismo y el nazismo, no quería que se interprete eso como una actitud, digamos, antisemita, digamos, ¿no? O sea, él tenía una mirada como muy, muy, muy global de la sociedad en la que vivía, digamos. Y era muy crítico. Y a la vez, bueno, se metía con cuestiones que esto tocaba intereses. eh, es como decir hoy, bueno, eh, ¿por qué, qué se hace con las tierras incendiadas, digamos, ¿no? O Claro. sea, si alguien pregunta eso, digamos, como que es como si después están vendiendo campos y es como, bueno, bueno, acá encontré la Sí, cita. dale. Sí, y dice lo siguiente. ¿Puede concebirse vivo al sistema nervioso sin el organismo que lo nutre, sin la atmósfera que el organismo respira, sin la tierra que esta atmósfera baña, sin el sol alrededor del cual la Tierra gravita? Más generalmente, ¿no implica la ficción de un objeto material aislado una especie de absurdo, puesto que este objeto toma sus relaciones físicas de las relaciones que mantiene con todos los otros y debe cada una de sus determinaciones en consecuencia su existencia misma al lugar que ocupa en el conjunto del universo? Esa es una cita de Materia y Memoria de Bergson, que a mí me recuerda mucho esa cita de Bateson del cangrejo, que tendrá que ver, es lo mismo, digamos, ¿no? Es
mostrar la abstracción que implica aislar las cosas, digamos, que en realidad es una abstracción, digamos. Las relaciones, claro, las pautas, las Pauta que relaciones conecta. Ujú, según son Bateson. lo que constituye la existencia, digamos, ¿no? Y bueno, creo que poder cada vez más fomentar esa forma de vincularse con la realidad lleva, digamos, una mayor responsabilidad de que lo que yo estoy haciendo con el otro o con lo que sucede forma parte de todo, digamos, ¿no? No es un hecho intrascendente, que lo es en el aspecto de lo insignificante por lo pequeño que somos, digamos, pero que todos jugamos un papel ahí y participamos de algo. Entonces, ser consciente al menos de lo que estamos participando, como Ujú, no hacernos los ujú, sota, diría mi ujú, abuela, ujú. no hacerme el sota, asumir. Paco, Vos- vos cuando hablas de constelaciones, digamos, desde el punto de vista teórico, ¿toman, digamos, la mirada de Bergson? Yo la tomé. ¿A Yo vos hice la eso toman? porque yo necesitaba fundamentos teóricos. Bien. Porque Hellinger, él viene o sea, si bien él se formó estudió con lo sistémico, estudió con Erickson, estudió con Hanov, o sea, el grito primal, no sé si conocen, que fue una terapia de los 70 muy conocida, eh, y psicoanálisis. Él hizo un montón de formaciones, pero él cuando estructura, estuvo con Levi Moreno, estuvo con Virginia Satir, o sea, pero cuando él estructura todo su sistema, que es una síntesis de muchas de esas prácticas, más un aporte de algo que él desarrolla, eh, no, él no contextualizaba, tenía esa forma, digamos, después al final de su vida lo hizo y contó dónde se había formado y todo lo que había hecho. Y él además utilizaba conceptos que vienen mucho de la religión, cosa que a mí no me representa mucho, y entonces a mí me pasa todavía le doy, que a nivel experiencial me era una técnica como muy nutritiva, pero cuando yo iba a los textos leía algo que a mí no me transmitía lo que yo experimentaba. Yo necesitaba otras palabras para nombrar eso. A mí me hablaban de alma, me hablaban que está todo bien con esos conceptos, de hecho, hablar de conciencia, hablar de alma en un punto, vienen de la misma raíz, digamos, que es psique, psiquis, o sea, es alma también. No es que tengo problema con la palabra, pero yo es un lenguaje que me era ajeno, entonces, y él tenía formas, y a mí Bergson fue como lo que me permitió como transitar y resignificar, digamos, porque además para mí Bergson tiene conceptos más flexibles que están más vinculados a la práctica de las configuraciones que incluso como lo plantea Hellinger, esto es una apreciación personal, que usa términos que por ahí son más rígidos, más... Él era en la práctica muy fenomenológico y muy sistémico, pero a la hora de explicarlo tenía como una forma que no era lo mismo que lo que hacía, desde mi perspectiva, digamos. Eh, pero esto es algo re personal mío, digamos. A mucha gente no le pasa. A mí me pasa. Y Bergson fue como lo que me permitió, Moren, fueron autores que me permitieron reinterpretar la práctica y darle un sentido y también transmitirla al espacio académico que obviamente por muchos motivos, incluso estos que nombré, hace que el trabajo de Hellinger sea muy rechazado, digamos. Y bueno, y para mí al revés, tiene un aporte, digamos, muy interesante para entender todas estas cuestiones del comportamiento, de la comunicación, del conocimiento inclusive, de cómo es la forma que tiene la conciencia de vincularse. En eso es como muy preciso los planteos que él hace. Eh, pero bueno, eso es harina de otro costal. Capaz que ¿Vos el sabés, encuentro Facu? próximo lo podemos mirar porque con lo que voy a traer de Bergson se puede vincular más con Hellinger, si quieren. Sí, ¿Vos Andrea. sabés, Facu, que yo te quería contar antes de irme que me encantó la charla de hoy, estoy contenta de haber venido. Mm, Vos sabés que hace un tiempo hice hice una jornada, qué sé yo, con alguien,
que se llamaba Los Vitalistas, y Ajá. había hecho una línea entre Spinoza, Bergson, y creo que el último era Foucault. Ah, No, mira. no me acuerdo bien si era Foucault o Deleuze, pero me parece que era Foucault. Y, y me resultaron muy accesibles en ese momento, Spinoza y Foucault, pero Bergson, entre lo que leí, lo que explicó la persona, me resultó un espacio oscuro. Claro. En contraste con lo que me pasó hoy. Ah, mira, Que bueno. volví y entendí el título del seminario anterior. Claro, ahora sí. Ahora Ahora lo sí podés volver a entendí. hacer. Ahora sí entendí. Eso pasa, ¿no? Eso Como unos pasa. 4 años. El El pasado vuelve. pasado y la memoria transformando el Sí, presente. porque lo que rescaté mucho hoy es todo esto que desde el paradigma de la racionalidad es difícil darle entrada o poner en palabras, y son todos autores que tienen que ver con ponerle palabras al mundo de lo vivo, en definitiva, que es un mundo interconectado, Claro. y bueno, y esto que tiene que ver con la última cita que leíste, y bueno, me quedó mucho más claro ahora tanto las ideas del autor como por qué estaba incluido en esa categoría. Así que la verdad que fue un privilegio venir. Bueno, Muchas me gracias. alegro mucho. A mí me gusta mucho compartir a Bergson porque es muy, muy jovial, no sé cómo decirlo. Es un, yo lo leo y para mí se está riendo cuando habla. No sé, eso no me pasa con muchos, como que es un pensamiento muy profundo, pero que no pierde la alegría, que para mí no es un dato menor, y más en la época que él vivía. Yo siento que era una persona que, primero, no sé, a todos nos pasa, a mí me pasa mucho, cuando yo leo a alguien, es como que siento que lo conozco, o que como que podría ir a tomar un café, a lo mejor no, ¿viste? Después lo conoces un andás a ver, nada que ver, pero para mí él valoraba mucho el vivir, y desde un lugar muy simple, como muy, muy mundano, digamos, ¿no? Y, y eso desde ese lugar yo siento que le tenía un respeto muy grande a la existencia y trataba como de comunicarlo. Yo eso es lo que creo que sintetiza su obra, digamos. Y para mí Bateson es parecido, quizá Bateson, y también por la época, me imagino, más pesimista, y diría que yo estoy más cerca de Bateson en eso que de Bergson, pero son todas personas que para mí estaban vivas, digamos, básicamente. Y con todo lo que implica, ¿no? Con el dolor que causa y con el disfrute que genera. Y para mí estos autores como que nos invitan a eso. Por eso yo como que lo que a mí más me interesa transmitir de Bergson es eso, no tanto los conceptos, digamos, ¿no? Más allá de que me fascina, ¿no? Pero en general, por eso también hago la maestría, me parece que eso es lo interesante, digamos. Después de todo lo otro, son datos que sirven, que a uno siempre le sirven, pero en el fondo para mí se trata de eso, tener más elementos para relacionarse mejor, más conscientemente, más respetuosamente, o para estar más confundido también. Creo que esa pasa mucho más. Pero bueno, al menos entretenido en la confusión. Yo me entretengo, yo me divierto, eso me pasa seguro. Eso que es algo que hay que aprovecharlo si uno lo encuentra. Bueno, yo les agradezco mucho. ¿Quién Sí. tenía problema en conseguir el libro rápido? Ah, mira, acá Valeria Durán. tenemos. ¿De dónde Sí. sos? De Córdoba, Altagracia, pero Pero el libro, si vos lo comprás en la página nuestra, en 48 horas lo tenés en tu casa. bueno, entonces después, Mm. y a lo mejor Claro, Facu le pasa mi contacto y Sí, yo. sí. Es bueno Ahí, terminar el curso el vendiendo un libro. seminario vendiendo libros. No, pero a lo mejor puede interesarle a los otros también, Sí, sí, Facu, al resto el tema del libro. A mí también me interesa el sí. tema es tu libro, ¿verdad? Sí, es El tuyo. mira, lo tengo acá porque la cita es este libro. A ver si lo ven. Bueno,
Claro, la multiplicidad de contenidos. que, A mí me interesa también tenerlo. Sí, a mí también me interesa. bueno, Si querés, vos podés pasarnos a nosotros y nosotros nos Un encargamos viajecito a Córdoba. de sí, difundirlo. le llevamos un pack. Eso. Sí. Bueno, Y Porque nuestro Pasamos- próximo encuentro es el 18 de mayo. sí, bueno, el libro está dividido en dos partes. La primera es Bergson y la segunda es Hellinger. Y en el medio hay un interludio donde hay cita de los dos, donde más o menos ahí se ven las resonancias, digamos, que causaron el libro, porque tampoco se sabe si Hellinger leyó Bergson y eso. Pasa lo mismo con Bateson. Pero bueno, para mí si no lo leyó, algo hizo. Y así que ahí tienen un poco todo lo que dije, bien detallado y otras cosas, digamos, ¿no? Pero en toda la primera parte está todo eso, todo Bergson, digamos. si a vos te interesa que pongamos el acento en algo para la próxima reunión, nos avisás y nosotros lo difundimos. ¿Te Bueno, parece, Facu? dale, sí, sí, Para leer, digo. tal cual. De ahí del Dale, índice. yo lo voy a pispear el índice y les digo dónde... Con la dónde- concepción de tiempo que tenemos, ¿vos crees que en 2 encuentros? Y Al yo menos puedo la estar... idea. Imagínense que yo tuve 6 años estudiando Bergson, así que... Bueno, pero bueno, también bueno. a la vez no es mucho más que esto que pasó, por otro lado, digamos, o sea, más de lo mismo, dándole 25.000 vueltas, pero en el fondo es esto, digamos, o sea, no. Muchas gracias, Facu, por tu Bueno, claridad y por Bueno, exponer Facu, las clarísimo. ideas tan claras para nosotros. bueno, Así me que muchas alegro gracias. que haya sido claro, que es algo que es lo que más me interesaba, haciendo como Vos transmitís respetando lo el... mismo que Bergson, sí. Nos divertimos. Así es. Bueno, yo les Animate agradezco que me también. hayan invitado, a Coco que les dio la propuesta, porque yo hablando con Coco, él me dijo Así si es. me animaba, así que le agradezco a él y le agradezco a ustedes, que para mí difundir a Bergson es algo que siempre me pone contento. Coco siempre está detrás de todo, a Andrea Sí, sí. hoy. La No te prensa. creas que esta promoción es gratuita, hay interés, No, tiene un yo artículo. me imagino, conociéndolo al Coco. Ya nos va a pedir que escribamos algo. Nos va a tomar una Sí, prevista de Bergson. Bueno, Aunque no Bueno. lo veamos, siempre está. siempre está. Sí, sí. Bueno, nos encontramos entonces el próximo encuentro que dijiste, Vale, que es el 18 de mayo. Ya. Es el día del censo. Así que no El van día a, del censo, así que hablando de, ya los van a hablando de empezar. cuantificar cosas, ¿no? Eso, justo. Hacerlo Bueno. online, así no nos Sí. interrumpen. Sí, sí, Claro. se puede hacer online, eso es un buen... Lástima que no censan el multiple self, porque si no seríamos más. Ajá. Claro, claro. Las múltiples conciencias. Claro. Muchas gracias a todos. Chao. Gracias. Bueno, Gracias. nos vemos. Nos vemos el próximo encuentro y pasen el link del libro, así lo compramos. Dale. Buscá la página Yo se te- llama Editorial La Endija. Ponen en el Yo- Facebook Editorial La Endija y aparece. Y si no, Facu, muy bien. Yo te Bueno, paso el está- link, yo lo tengo ahí al link donde Dale, está el dale. libro y te Dale, lo paso a dale. vos, Soledad, y después Pásamelo, vamos a ver. Paco. Dale, Dale. lo difundimos. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Chau, Chau. chau. Gracias. A todos. Adiós. Gracias. Chao, André. Gracias. Un besito.